Hablábamos de la salud del cuerpo, nutrirnos correctamente, bueno, hacer lo que nos enseñaba la doctora Matilde Israel. Pero yo le decía que el alma, la psiquis y el cuerpo están absolutamente vinculados. Y sabe que los traumas de la guerra, la vivencia del espanto, marcan y cómo. E incluso en el transcurso de la guerra. Después los que quedan son lo que se denominan postraumáticos. Pero durante la guerra surge, bueno, lo peor, violencia, situaciones, yo le diría incluso donde los matices son tan difíciles de encontrar, donde todo es vida o muerte, blanco o negro. Vamos a hablar con un especialista de justamente lo que es la psiquis, el psiquiatra, el doctor Georgie Well. Querido Georgie, ¿cómo estás? Buen día. Miki, ¿cómo estás vos? Muy bien y preocupado como todos porque, claro, estamos atravesando, digo, el pueblo judío y el Estado de Israel en particular, una guerra tan difícil y se va sintiendo, por lo menos yo lo percibo, Georgie, me imagino que también vos, bueno, consecuencias muy directas, vemos mucha intolerancia, vemos mucha agresión, vemos reacciones que nos parecen que obviamente están afectados por esto tan difícil que es la guerra y que es el espanto. ¿Cómo esto se incorpora, se traduce y cómo se tramita dentro de la psiquis de los seres humanos en donde estamos todos? Em, bueno, en primer lugar, yo no sé cómo definir hoy la palabra guerra. Me resulta difícil. Eh, si voy a las efemérides, en 1815, un día como hoy, 18 de junio, comienza el fin de la carrera de Napoleón, la batalla de Waterloo en Bélgica, ¿no? Eh, pero en ese momento la guerra era la guerra, se confrontaban dos ejércitos. Yo creo que lo que está pasando en Israel supera ampliamente el concepto de guerra. Son asesinatos terroristas, secuestros, va en contra, aunque parezca absurdo, existen convenciones de lo que son crímenes de guerra, ¿no? Es decir, si la guerra es matar al enemigo, ¿cómo puede existir un tribunal que juzgue crímenes de guerra? Bueno, es que se ha roto el concepto de guerra. Lo que se busca es la destrucción, la aniquilación, tanto física como emocional y psicológica del pueblo judío. La guerra se ha extendido, va más allá de las fronteras de Israel. Cualquier judío, cualquier sinagoga en el mundo está amenazada. La gran pregunta es, ¿cómo se financia todo esto? ¿Cuáles son los planes de destrucción? Eh, la gran diferencia entre eh, Auschwitz y el nazismo y el día de hoy es que los nazis decretaban leyes para la aniquilación del pueblo judío. Hoy no existen más leyes. Cualquiera puede agarrar un martillo o una ametralladora, puede secuestrar bebés. Ya no es guerra, eso es asesinato y masacre. Y por supuesto, la intención de generar esa dimensión de terrorismo interno, de lo que es el estrés pretraumático, es aniquilar la posibilidad de poder pensar. Es eso. Esta confusión la vemos en el gobierno de Israel. Renuncia al gabinete de guerra. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? Qué, Entonces, qué interesante, Giorgi, lo que vienes planteando en términos de eh, esta guerra que tiene muchos otros elementos, no solo el combate en el campo de batalla de uno contra otro, sino todos estos factores que se han sumado a esta complejidad en términos de la guerra psicológica, de la guerra mediática, de la guerra de la opinión pública, todo eso conforma un agobio psíquico, quiero decirlo yo, a ver si compartes, mucho mayor que simplemente, que también es muy duro, el trauma de tener que estar en un campo de batalla sabiendo que tu vida está en peligro y que es muchas veces matar o morir. Pero acá hay otros elementos extras que se incorporan y que hacen que sea mucho más difícil casi de poder buscar esos, como yo decía, equilibrios, ¿no? Que te permitan entender la situación y lo que hace es desestabilizar la psiquis personal y la psiquis social. A ver qué nos dices al respecto y cómo se tramita, si es que es posible. eh, Miki, el concepto de resiliencia, que es un concepto ya aceptado desde hace muchos años, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos y hacernos más fuertes a partir de... ¿m? Pero yo quiero destacar algo. Yo quiero destacar los túneles, lo que está escondido, Mm. la traición. Y quiero además eh, denunciar públicamente a aquellos que parecería que de repente perdieron la objetividad y no entienden quién es el enemigo, quién es el terrorista, quién es el asesino. No entienden. ¿No entienden? ¿O hay intereses que están detrás? ¿No? Eh, llama la atención que todavía podamos hablar de civilización. No hay más civilización. Cuando uno dice ese individuo es una bestia, es un animal, ningún animal mata porque sí, lo hace porque tiene hambre. Ninguna bestia ataca, ninguna bestia rapta, viola, descuartiza. Hemos perdido la condición humana. Entonces estamos enfrentando algo donde realmente es matar o morir. Ujú. No queda otra. Georgie, te quiero llevar a otro desafío en lo que has planteado. Y estamos hablando de la psiquis. Digo, Sí. cuando a la víctima se la transforma en victimario. El nazismo, con las leyes de Nuremberg, bueno, de alguna manera planteaba que los judíos tenían que ser eliminados porque contaminaban la raza pura y entonces, bueno, esa era la manera, digo, transformar a las víctimas en victimarios de, bueno, por un bien superior, eliminar a los judíos. Digo, en esta guerra actual, nuevamente muchos se indican a los judíos como los victimarios frente a lo que es ser víctimas. ¿Cómo eso se procesa también internamente en la cabeza de uno? Estás trayendo un tema muy importante. Mi madre nació en Alemania y llegó en el 39. Y llegó con el cartelito de Jude. Es decir, eh, el judío no era el enemigo, sino era el individuo a aniquilar, pero está identificado. Yo con esto no quiero, por favor, que no se malinterprete, hablar bien del nazismo. Lo que estoy diciendo es que había leyes, que había consignas, que se identificaba a quién había que condenar a muerte, a quién había que sustraerle y robarle todo. Hoy en día eso ha desaparecido, eso ha desaparecido. Mengele clasificaba en Auschwitz quiénes iban a trabajar y quiénes iban a la cámara de gas. Hamas, Hezbollah, ISIS
no identifican, no discriminan, aniquilan masivamente. Entonces, se rompió el concepto de guerra. Estamos frente a algo totalmente diferente. Y nunca más, cierto que ahora, que el ejército de Israel es el ejército de defensa de Israel. Y si defender significa atacar, bueno, es la manera de defendernos, porque ni siquiera está identificado el enemigo. Puede ser una mujer parada ingenuamente en una estación de bus que saca un hacha y trata de matar a un niño. ¿Eso es guerra? No, no es guerra. Eso es simplemente la sed de sangre, ¿sí? La sed desesperada de asesinato. Y la palabra asesinato, asesino, viene de hashish, ¿no? Es decir, los individuos que se drogan. En este caso no se drogan con hashish, se drogan con la sed de la sangre. En ese sentido, no son bestias, son asesinos. Esto no es guerra. Agreguemos algo interesante a Sí, este nivel que estás trayendo, que tiene que ver con el terror, entre otras cosas, ataca al anónimo, ¿no? Es decir, indiscriminadamente, como dijiste, puede pasarle a cualquiera. Cuando asesina, saliendo de la guerra, alguien en la ciudad, a un anónimo que lleva un celular, lo que produce es, bueno, puede ser cualquiera, ni siquiera hay una motivación, digamos, concreta de una guerra, de un conflicto entre dos pares, sino simplemente uno que, bueno, toma la vida del otro y lo hace caprichosamente, sin ningún tipo de definición, como dijiste, sin ni siquiera algún tipo de ley que pueda de alguna manera organizar esto tan difícil. Ahora, sin ley, poniendo al otro en un lugar de anonimato y transformándolo en victimario. ¿Cómo se hace otra vez? Insisto, para intentar procesar y que eso no se transforme, que es lo que estamos viendo también, en una guerra interna. Yo veo, no sé si te pasa, mucha violencia interna, me parece producto de la impotencia, pero veo muchísima violencia y muchas posturas extremistas que no pueden escuchar al otro, que no pueden dialogar con el otro y que quieren imponerle al otro. sí. Recordá que hace unos minutos yo hablé del estrés pretraumático. Hay toda una condición antes de que se produzca el trauma en donde vamos perdiendo la capacidad de poder pensar y dialogar. Es donde se impone el monólogo que no me importa lo que vos pensás, Miki. Yo quiero decir lo que yo quiero, no me importa escucharte. Esto es realmente producto de esta situación tan catastrófica, nunca vista. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Los fedayín eran otra cosa, atacaban de noche, ¿sí? Eh, yo creo que estamos frente a algo que es un hito histórico único y por primera vez. Y me asombra, o quizás no me asombre ya, que Naciones Unidas, que servicios como Amnesty Internacional, Médicos Sin Frontera, etcétera, tomen posición defendiendo a los terroristas y haciéndonos a nosotros victimarios. Fuimos atacados nosotros el 8 de octubre. Miles de muertos, secuestrados, asesinados, violados, descuartizados, miles de misiles. Va a haber años y años de trabajo de reparación emocional y psicológica, Ujú. de una, voy a usar la palabra guerra, de una guerra que vamos a ganar la guerra. ¿Será, Georgie, que de alguna manera mientras estamos viviendo el trauma no lo podemos procesar? Estoy pensando, vuelvo a la Shoah, con todas las distancias, que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y 45, bueno, el mundo iba y las organizaciones mundiales iban.
y no tenían mucha capacidad ni de pensar, ni de reaccionar, ni de elaborar, y que tuvo que pasar mucho tiempo para poder comenzar a procesar lo que fue esa experiencia. ¿Será que vamos a necesitar también eso después? Porque hablaste de organizaciones que no están a la altura, pero parecería que es parte de lo que nos pasa como especie humana cuando estamos viviendo en la mitad de una situación tan desafiante como esta, tan difícil. Eh, yo creo que lo que se rompió en el planeta es el concepto del bien y del mal. Se rompió totalmente. Por lo tanto, si no existe posibilidad de clasificar como bien o mal, desaparece el concepto de justicia. Desapareció nuevamente, digo, porque también desapareció durante la Shoah y desapareció en distintos momentos de la historia humana, ¿no? Sí, pero yo creo que nunca tan dramáticamente como ahora. No es el número, no son 6 millones, es el método, es no identificar, es decir, cualquiera puede ser, no es la Wehrmacht, es una mujer con un hacha, o es un misil que viene del norte. Es decir, no se trata de una guerra, se trata del proceso de aniquilación terrorista y asesinato del pueblo judío. Acá, en Israel y en cualquier lugar. Y creo que realmente es vergonzoso para la condición humana todo esto. ¿Qué podemos hacer los judíos? Ahora voy a ponerte en un desafío mayor frente a esta realidad, porque lo que está afuera lo tenemos más o menos claro. Digo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para procesar esto de la mejor manera posible y tratar de que no haga incluso que nosotros nos transformemos en seres que perdemos la sensibilidad y la capacidad de mirar y de sentir al otro, sea nuestro hermano y sea incluso nuestro enemigo o nuestro adversario? Vos dijiste algo importante, Miki. No puede haber división entre nosotros. No puede haber. Eso es una ganancia extra que tiene el enemigo. No puede haber división. Tiene que haber un consenso de diálogo. Son nuestras vidas, las generaciones que vienen. Eretz Israel está en juego. Tenemos que fortalecernos en el diálogo, tener empatía por el dolor que es nuestro también, no es ajeno. Cuando cae un jayal, me cae una lágrima, no es un desconocido, es alguien mío, soy yo. Hay un poeta inglés del siglo XV que decía, cuando repliquen las campanas, no pregunten por quién están replicando por ti. Y este es el caso, nosotros no usamos campanas, pero cualquier caído, cualquier herido, soy yo mismo, no es otro. No hay distancia física, hay encuentro emocional, afectivo, identificación y el deseo ferviente de poder ganar rápidamente esta situación. No hay otra. Y yo agrego simplemente como mirada personal, Georgie, la necesidad de respetar profundamente al que piensa completamente distinto, porque en el drama compartido no hay alguien que tenga la verdad absoluta, sino que, bueno, cada uno tiene su vivencia propia. ¿Cómo no entender al padre de secuestrados? ¿Cómo no entender a alguien que tiene algún hijo que perdió? ¿Cómo no entender a un herido? Digo, entender al otro que es uno mismo, pero que ha tenido otra experiencia y que entonces, bueno, requiere que uno escuche con la generosidad de no creer que uno tiene las respuestas definitivas. Me parece que uno de los mayores desafíos en eso de la unidad es bajar un poco
cada uno de su propia, bueno, soberbia de creer que tiene toda la verdad. Ayer lo decía en algún escrito en un grupo, como nos enseña la amida, nuestra principal plegaria, dar tres pasos para atrás, porque si uno no da pasos atrás, no le permite al otro lugar, y eso es absolutamente imprescindible en la escucha, en la vivencia y en la posibilidad de construir en el disenso, ¿no? Sí, no puedo sino recordar cómo el atentado a la AMIA, de la embajada antes, Ujú, generó tanta grieta entre la comunidad, ujú. cuando no comprendemos que sí fuimos objeto de un único atentado, de una única intención. Es ahí donde viene, no voy a decir el matiz de la politización, pero intereses espurios. Y esto no nos ayuda. Este es el triunfo del otro, es nuestra derrota. Ujú. Una de las consecuencias justamente que pretende el que quiere imponer el horror, la guerra y todo lo que ha diseñado con mucha claridad es justamente esto. Y la sabiduría debería ser, ¿no? Saber de eso y trabajar intensamente para que no nos gane también en ese aspecto. Georgie, una palabra tuya para cerrar de alguna manera estas preguntas, estos dilemas que estamos viviendo, ni hablar, porque lo estamos transitando, lo que será el día después, porque va a haber mucho, mucho tiempo de mucho dolor, de mucho trauma, de mucha necesidad de ser empáticos con lo que quedará, traumas emocionales, traumas físicos, una guerra como esta tan difícil, distinta, pero que va a dejar secuelas enormes. Lo único que puedo decir, Miki, es que dejémonos de palabra y abracémonos. Los abrazos no necesitan palabras. Gran, gran síntesis y gran consejo. Querido Georgie, como siempre, gracias. En el dolor, los abrazos son absolutamente fundamentales. Ahí es donde nos encontramos en la esencia. Abrazo enorme. Abrazo. El doctor Georgie Weil, psiquiatra, hablando de estos temas que son tan, tan importantes y necesarios de hablar.